¿cómo hago desde mi trinchera para no sobreproteger, para no acogerlos y solo abrazarlos, sino para llenarlos de herramientas? Es más de 100 años que estuvo ella revolucionando este diálogo de permítele a los niños que se les caiga el vaso sin que le tengas que regañar o dar una nalgada. Fortalece esas 5 para que logre las 9, no le hace que sea de aquí a 6º grado. El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria, rodeada de árboles imaginarios, a la orilla de un río imaginario, que representan hechos imaginarios ocurridos en mundos imaginarios, y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario. Imaginario Podcast. ¡Hola, qué tal! Hey, ¿qué onda? Es carrilla para mi cuñado George. Hoy me siento muy en confianza en este imaginario. Es una mujer que amo mucho, que respeto mucho, que tiene una trayectoria, pues para mí muy bonita en lo que hace, pero creo que le hace falta difundirla más, mucho más. Y tiene una escuela muy maravillosa y vamos a platicar de eso, de la educación. La revolución educativa. Está con nosotros América González, que eres psicóloga de profesión. Sí, soy psicóloga de profesión y el camino de la psicología me llevó a conocer el mundo de la educación, de la escuela propiamente, y me enamoré desde el día 1 que entré a colaborar a una institución educativa. Pero yo en verdad la veo y la vocación, yo creo que para alguien que quiere compartir el conocimiento, debe de tener una gran vocación. Y yo veo cómo te conectas con los niños, Esteban también, es como, ¿cómo hacen para tener esa conexión con un niño, ¿no? Con una vida chiquita que está aprendiendo? ¿Cómo ha sido tu camino? ¿Por qué te llamó y te interesó tanto meterte en el mundo de la educación? Fíjate que desde niña, yo recuerdo muy claro cuando estaba en la escuela, yo veía cosas que no me gustaban y que desde niña yo decía, algo tengo que hacer, pero quiero buscar algo diferente para mí y algo diferente para todos los niños. Yo veía cosas que me dolían, que me enojaban, pero mi voz de niña no retumbaba. Sin pensarlo, conocí un centro muy famoso y colaboré ahí, y ese fue como el detonante a decir, es el momento en el que necesito dar el brinco para estar en la educación. ¿Un centro de qué es? No sé si pueda decir, sí, ¿es Gymboree? Sí, todo. Era el boom en esa época, Gymboree. Y ya no, y aparte todavía. yo decía, ya no. No, pero aparte yo veía como los colores, cómo estaba equipado. Sí, estaba muy chido, muy ¿no? lindo, muy lindo. Sin embargo, no me fui por lo bonito, me fui más bien por todo lo que se podía hacer con los niños desde primera infancia. Entraste a colaborar ahí porque ya habías estudiado psicología. Exacto, yo ya era psicóloga, ya era mamá, y poquito después de eso entré para poder hacer mis prácticas profesionales, entré a una escuela, y ahí sí lo quiero así con bombo y platillo porque aprendí como no te das una idea. Mi primera jefa en el ámbito educativo se llama América Hernández y tenía una escuela que se llamaba Jean Piaget, ya no existe. Ella fue la que logró que yo me enamorara aún más de la educación. Siempre hablabas de ella, de América. Sí, traía también un proyecto muy revolucionado, pero por eso quise seguir con este tema de revolucionemos la educación. O sea, estas colaboraciones a ti te inspiraron. Exacto. Hablando de esa inspiración, una frase de vida que te haya movido o te mueva a seguir haciendo eso. Quien me sigue a lo mejor se ríe, pero de verdad, el eslogan de Moby es, si te mueves, te vas a divertir. Pero tiene una connotación muy linda y por eso yo la he apropiado y te decía hace ratito. Está relacionada con mi niñez y con todo este rollo de querer cambiar muchos paradigmas. El si te mueves, cuando lo decimos, es como alguien regañando. Si te mueves, cambia el esquema. Te vas a divertir. Los seres humanos necesitamos crear, mover,
que se nos dé la oportunidad de tocar con gran responsabilidad, con autonomía, y mucho de eso nos lo cortaron. Y eres mucho. directora del centro educativo El Movimiento, se llamó. Se llamaba El Movimiento. Inició llamándose El Movimiento. Así es. Gracias a los niños lo cambiamos a Movi, porque los niños decían, vamos a Movi, y aparte tiene una carita muy linda, y era, voy a Movi, y por cuestiones de mercadotecnia, por cuestiones de venta, dijimos, vamos a contraerlo, a cortarlo y que sea Movi. Ya, entonces toda esta historia y estas colaboraciones y este amor o esta revolución que querías expresar se convierte en un centro educativo que tiene ya 20 años. 20, iba a decir 15, órale, 20 años. 20 años. 20 años trabajando con qué cantidad, ¿sabes la cantidad de niños que han pasado en esos 15 años? Justo ayer nos encontramos a una exmovita que ya está en la preparatoria. Y tengo todavía contacto con le decimos movitos a los alumnos. La primer movita que entró a los 6 meses, sigo teniendo contacto con ella. Sí. No tan personal, más bien con su mamá, y a ella la saludo así cuando voy a Nayarit, pero no te puedo hablar, no tengo una cantidad. Menos, 1,000, 2,000. Yo creo. Más de 1,000 alumnos han pasado por Movi, mucho más de 1,000 alumnos. Y los que conozcan América, ahí está el Taro pasó en el Movi. El primer movito también de Querétaro. Que ya son todos unos árboles. Azul, ¿no? Colabora, esto Azul. También me gusta, algo que hablo mucho, es muy complicado hablar de la congruencia, Jesús, muy complicado. Ay, perdón. Salud. Es agua de naranja. Es agua de naranja, Yo tengo que hacer promoción acá a Celtics, que vengan a echarse una cerveza con moderación los papás. Exacto, solamente. Exacto. Y estamos en un lugar que, pues, bueno, es natural. Pero lo que es que también eso tiene que ver con la congruencia. El poder, y ahí viene la revolución, porque lo que te decía del si te mueves, nuestro esquema de crianza y de educación en las escuelas ha sido punitivo. Y ha sido aleccionador. Debes de hacer, debes de aprender y debes de tener 10 para que te puedan ver como un excelente alumno. ¿Y no es así? No. ¿El Movi o qué? No, canijo, entonces. el Movi, más que el Movi, la vida me ha enseñado y el contacto con los niños me ha enseñado que una persona de buen nivel académico, una persona de 10 no es la que sabe mucho o la que conoce mucho. Es la que sabe acomodar todo lo que va aprendiendo en la vida, en su desarrollo, en su lenguaje, en su congruencia, en poder manifestarme esto soy sin lastimar o transgredir a otro, al contrario, nutrir a los que están a nuestro alrededor. Que entonces lo que ha estado haciendo América o lo que hizo América es cómo le llevó en estos 20 años, digo, de Movi, pero yo creo que 30, cuando hay una historia muy bonita que creo que merece ser contada. América quería ser psicóloga y mi papá le decía, quería que fueras contadora o algo así. América, no, es que yo quiero ser psicóloga. Y nos fuimos a vivir a Chiapas. Y entonces yo estaba, creo que en la secundaria. Y yo me acuerdo que decía en la casa de mi mamá y mi papá, es que quiere ser psicóloga y mira, y déjala, y ¿sabe qué? Y un día contaban que te ibas a la universidad y te plantabas afuera del salón, que no te permitía la universidad estudiar. Y que te aferraste y tomabas clase afuera del salón. ¿Qué onda con esa historia? No, Jesús, adentro. Tomaba clases en el salón como alumna, pero yo no estaba matriculada. No quedé en el examen, se hace un examen de conocimientos, nos vamos a vivir a Chiapas, esa historia me gusta mucho contarla. O sea, no eres de las de 10, pues. No, 8, 9 y 10, 8, 9 y 10, y de repente por ahí un 7cillo, No quedé en el examen y era la etapa de conocimientos y luego era la etapa psicométrica. Entonces yo no pasé la primera. Como venía de fuera, mi papá me decía, pues estudia otra cosa. Hasta el siguiente año yo podía volver a aplicar. Dije, no quiero perder ni un minuto de mi vida, quiero estudiar psicología, es mi pasión, amo esta carrera y voy a estudiar psicología. Pues llego el primer día de clases con mi mochilita, mi libretita y me siento en el salón donde supuestamente me había tocado. Pasan lista y no aparezco en las listas. Entonces me decían los maestros, ¿pero por qué no estás en la lista? Porque como vengo de Nayarit, llegué después y apenas estamos haciendo todo el trámite. Les estoy hablando como 15 días. Para no hacer el cuento largo,
me mandó llamar la rectora y me dijo, tú no puedes estar aquí. Yo 15 días en clases, tú no puedes estar aquí, no estás matriculada. Voy con mis papás, mi papá dice que ahí fue donde se dio cuenta de la pasión que yo tenía por Que llorabas así. Por favor, te lo suplico. Entonces mi papá fue con la rectora y le dijo, jamás en mi vida yo he visto a mi hija llorar de esa manera por algo que yo ni siquiera quiero, que yo estoy feliz de que no haya quedado en esta escuela y vengo a pedir que le den una oportunidad. La rectora me dijo que el primer 8 que sacara salía de la universidad y aquí estoy. ¿Y Sigo, nunca salió el C8? No. ¿Y te arrepientes de esa decisión de haber luchado por eso al camino de hoy? No, al contrario, no ejercí mucho mi carrera como tal de psicología, porque es psicología clínica, porque me enamoré de la educación. Pero sí previo trabajaste, o por ejemplo, colaboraste en estas escuelas, creo que trabajaste también Como en un psicóloga. reclusorio. Sí, trabajé en un Ceferezo como psicóloga, reclutando personal, he trabajado dando capacitación a empresas y el trabajo que más he disfrutado justo fue el programa para docentes de Nayarit de la Secretaría de Educación Pública. Amé ese programa porque, insisto, como que todo me iba llevando a que yo estuviera trabajando y colaborando en una escuela o que estuviera en todo este mundo de la educación. ¿Ese programa qué? Es un programa que conseguimos una gran amiga y yo, Luz del Carmen, donde la Secretaría de Educación Pública nos contrató para dar capacitación a todos los docentes del área de gobierno. Yeah. Entonces, ahí fue también donde nos dimos cuenta cuántos candados mentales, cuántos paradigmas tenemos. Estamos en una cajita que nos cuesta salir, nos cuesta abrirla y convertirla en muchas figuras. Estamos muy casados con el deber ser en la parte educativa, aún que muchas escuelas y que muchos lugares y que muchas mentes se están abriendo para hacer algo diferente. Oye, Ame, ahorita, voy a regresar un poquito a la historia esta de que te aferraste a ir a la uni. Yo hasta ese entonces, en esa historia, yo conocía y creo que he ido viendo esta evolución de una mujer como más fuerte, más aguerrida, que ya no se calla. ¿Cómo fue la evolución de esa niña que decía que era la niña del vestido, del sombrerito, que era otra época, ¿no? Los 90s. ¿Cómo ha sido esa transformación? Y lo digo porque no eras una alumna de 10, probablemente había como muchas dificultades para tú verte también como una empresaria. Sí eres una activista de la educación, psicóloga, pero eres una empresaria, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido ese camino? Y lo digo porque hemos tenido a varias mujeres en esta mesa y es recurrente y creo que es un tema actual, ¿no? Cómo la mujer se abre camino y creo que inspiras a otros niños, a otras niñas a decir, sí, no soy de 10, pero puedo tener mi proyecto. Sí, no soy de 10, pero puedo hacer lo que yo quiero hacer de mi vida. Y para mí, creo que eres un ejemplo de lucha, de querer hacer tu sueño, no de vivir tu sueño. ¿Qué es eso de vivir tu sueño? ¿Qué se tiene que luchar? Los demás me dicen que soy terca, necia y terca. No, yo quiero portarme serio, pero siempre estamos así, diciéndonos tonterías. Y fíjate, Jesús, y por eso esa frase que me encanta y tiene que ver desde mi niñez. Acabas de decir algo muy importante. Yo era una niña y todavía adolescente, así, modosita, a todo decía que sí, y eso me llevó a muchos abusos, muchos. O sea, es malo ser así. No es malo, pero me parece que lo puedes convertir en abre tu corazón, abre tu mente, pero sobre todo abre tu voz. Yo lo que aprendí es jamás volver a hacer algo que no me gusta, jamás quedarme con algo en lo que no estoy de acuerdo. Yo peleo mucho y tú me dices que es muy difícil, pero yo creo que sí se puede. Vivir en un mundo de mentira, no puedo, me cuesta mucho. Dices que yo no te digo que no se puede. No se puede. Claro que se puede. He vivido y a veces la crítica ha sido como más en porque soy como tan abierta y tan transparente. Hay una frase que dice, la verdad sana y libera. Entonces, esa frase para mí fue esto que te digo, si te mueves, o sea, para mí era tenerle miedo a los maestros, tenerle miedo a la autoridad, temblar y tener que hacer lo que los otros dicen, y cuando descubrí que, espérame,
me puedo divertir, tiene una connotación muchísimo más que de juego. Puedo abrirme, puedo sonreírte y puedo decirte no, gracias, no quiero. Y puedo decirte no estoy de acuerdo. Pero entonces esa niña, cuando ya llegó a ser adulta, tomó una voz. Exacto. Y esa voz tú querías que fuera escuchada y sigues luchando porque sea escuchada. La voz de esas niñas y niños que son reprimidos y quieren alzar esa voz. Exacto. Pero entonces, o sea, te tomó ese tiempo, ya eres una adulta que tu voz es escuchada, que resuena, y justo eso. Entonces, ¿cómo vive ese proceso? Porque seguramente hay muchos niños y niñas que dicen, mira, yo también, o sea, yo no hablo, yo no quiero hablar, yo no quiero decir esto. ¿Qué tan importante es esa expresión y cómo la lograste tú? ¿Qué tuvo que pasar para que tú perdieras ese miedo? ¿Qué tuvo que pasar? Siempre que hablo de esto me mueve, pero ¿qué tuvo que pasar? Ver a más niños en circunstancias similares a lo que yo viví. Y decir, a ver, ¿cómo hago desde mi trinchera para no sobreproteger, para no acogerlos y solo abrazarlos, sino para llenarlos de herramientas? La frase también, hace ratito decías de Taro, que fue el primer movito, Azul, que ahorita colabora en Movi. Movi se ha convertido en un proyecto familiar. Y esa parte también me mueve el corazón. Sobrinos, nietos, sí, toda la banda. Sí, cuñadas. Pero a mí me ha parecido muy lindo y muy enriquecedor, porque la base de todo crecimiento para un niño tiene que ver la familia. La familia es lo más importante para darle esa voz al niño, ni siquiera la escuela. Pero también está esta contraparte, por ejemplo, yo he escuchado que, sí, pues es un tema que creo que podemos tocar. El mayor número de violaciones a los niños viene en la familia. El mayor abuso incluso, aquí está Taro, como este rollo de los papás, de que dices, puta, te peleas con tu papá, o sea, tu papá es tu guía, tu mamá es tu guía, pero siempre tenemos un broncón con los papás. O sea, ¿cómo si la familia es este núcleo que te permite, ahorita lo que me comentaste, pero también tiene esta contraparte, o sea, la luz y la sombra de la familia, ¿no? Y es parte de la revolución educativa, Jesús. De hecho, es parte importante, es parte primordial. Y se puede reconstruir una familia, o tú, adolescente, tu niño, te vas formando para ir construyendo otro tipo de dinámicas familiares, en donde nada es bueno ni malo, en donde no le tienes que decir a tu hijo, peínate, córtate el cabello, bájate, súbete. Puedes construir toda una armonía en donde el mismo niño sepa cuándo voy a estar sentado en móvil, le llamamos momentos, cuándo es necesario, sí puedo traer un cabello largo, un cabello pintado, un arete, cuándo son esos momentos sin perder mi identidad y mi gusto. Yo siempre le digo a los adultos, ¿a ti te gustaba que te dijera, no vas a salir hoy? ¿Por qué? Pues porque no vas a salir, porque ya saliste 5 veces en la semana, por ponerte los ejemplos más sencillos. Yo decía, ¿cuál es la diferencia de que vaya 1 a que vaya 5, a que va...? Y si puedes negociar con un diálogo, que te estoy hablando de cosas muy profundas. Sí. Por eso las revoluciones no son sencillas, las revoluciones son dolorosas, en las revoluciones se pierde y se gana al mismo tiempo, hay una sinergia importante de dolor, hay una sinergia de autoconciencia. Las revoluciones son muy interesantes, Jesús, y a eso me refiero, no nada más es agarrar la pistola y ¡ay, les voy! O agarrar el cuaderno, o como dicen algunas veces, ¿no? A veces soy necia de esas necedades que es necesario guardar silencio, conectarme contigo, escuchar y decir, tienes razón. Hay necedades que son importantes para cumplir sueños, para cumplir objetivos, pero hay necedades, sobre todo en la cuestión personal, que nos pueden llevar a destruir, a desarticular un vínculo importante entre tú y yo como seres humanos. Imagínatelo en una familia. ¿Cuántas familias hay desvinculadas? ¿Cuántas familias hay que no las podemos tener aquí en la mesa? Porque el solo nombrar a un integrante importante de mi familia me genera hasta angustia, me genera enojo. Sí, es real. Sí, sí, por eso creo que lo primero que necesitamos revolucionar está en casa. Y hay adultos que nos cuesta, pero entonces, ¿en dónde me enfoco mucho? En el niño.
Nuestro proyecto no es un proyecto de ciclo a ciclo, que es lo que venden mucho las escuelas. De hecho, no me gusta. Si ya pasaste primero, segundo, tercero. No me gusta nombrarme escuela, no me gusta ser como el común denominador en donde va un niño a un aula a que le enseñen cómo multiplicar, cómo sumar, cómo restar, cuántos continentes hay, a que estén comparándolos en quién sabe más, quién sabe menos. Pues hasta el nombre, ¿no? El MOVI es como, pues, o el movimiento, es muy raro una escuela llamada así, o sea, siempre es... Sí, ¿qué tiene que ver el movimiento? ¿Y qué tiene que ver ese logotipo? Tú dices, estás enamorado de ese logotipo. Estoy enamorada de la esencia de ese logotipo porque yo recuerdo mucho, tú estuviste en la construcción de ese logotipo. Sí. Y era, a ver, ¿cómo manifiesto aquí la niñez? Para mí no hay seres más importantes. El primer logotipo yo lo hice y era un estanque, se iba a llamar el estanque de las ranas tu escuela. Uh-huh. Y era un estanque pequeño y unas hojitas y arriba de las hojitas 3 ranitas. Y una con chupón. Cuando no estoy de acuerdo en los chupones. Yo le decía, no, pues porque mi locura también era con una rana. Y eran mis pininos de hacer publicidad y diseño y así, ¿no? Sí. Que digo, el MOVI también me ha permitido explorar mucho esa parte, ¿no? Sí, y el logo actual es un niño que ustedes también como productora le han dado evolución, porque antes estaba distinto. Pero es un niño que como locochón o es un niño... Es un niño libre, es un niño libre, es un niño que respete, es un niño que le gusta aprender, es un niño... Y con trazos infantiles, con una visión... ¿Qué es antes de que se me olvide, tienes 20 años trabajando con niños y adolescentes. ¿Qué dicen y qué sienten los niños y adolescentes? ¿Tú cómo podrías expresar esa voz? Todavía está este argumento del deber ser, Jesús, todavía nos cuesta mucho pensar en esta libertad. Y ahorita existe aún más en el sentido que la sociedad también ha cambiado en inseguridad. Ya no es tan fácil como tú y como yo andar en la calle jugando béisbol o irnos con los vecinos que viven como a 5 cuadras. No había teléfonos y aún así sabíamos que había una hora para regresar y regresábamos. Ahora los papás en ese sentido ha cambiado mucho y los están sobreprotegiendo, no protegiendo. Entonces, esos jóvenes hoy en día todavía los escucho más en este tenor de... acabo de tener a un niño hermoso que me decía, es que yo quiero aprender más, yo quiero saber más. Le dije, pero ¿para qué? Porque también es muy bonito que un niño diga eso, porque mi amigo sabe más. Y eso, ¿cómo lo sabes? ¿Quién te lo dijo? Mi mamá. Desde ahí se sigue escuchando este argumento de comparación y entonces lo que quiero no es mío, es para la aprobación de un adulto. Tengo que quedar bien en saber mucho por la comparación que hace mi madre, que me está comparando a mí con mi par, con otra persona. Entonces, todavía creo que nos queda mucho camino. Lo que hizo Emiliano Zapata fue bueno y toda esa tropa de noviembre. ¿De qué? De la revolución. Ya es que salen luego fumando que rifles y así, cabos, que de todo. Pero creo que todavía también como sociedad nos falta mucho camino. En la educación no se diga, y en la familia aún más. Ya has visto esta película de las emociones, ¿no? La alegría y sí. ¿Cómo se llama? Intensamente, ¿no? ¿Por dónde la juegan más los niños y los jóvenes ahorita? ¿Están tristes, están alegres? O sea, ¿cuál es el conflicto familiar generalizado, no? Porque claro que hay sus... Ansiedad. Mucha ansiedad. Yo le resumo más en eso. Cada día, por ejemplo, somos una escuela inclusiva con un programa en donde hemos aprendido que hay distintas necesidades específicas de apoyo educativo. Dentro de ahí entran muchas clasificaciones, vaya. Y desde este punto, de repente es, ¿por qué se ve cada vez más niños que tienen TDAH? ¿Por qué cada vez se ve más niños que tienen autismo? ¿Por qué cada vez hay más necesidades educativas? Si estamos en un contexto, se supone, con mayor modernidad, con papás más presentes, estamos en la búsqueda de esa respuesta. Lo real
es que hoy en día hay muchos niños con deficiencias en su atención, es decir, su cabecita está en todos lados. ¿Y por qué se atribuye eso? Yo, y de lo que hemos conocido, tiene que ver también con esta reestructura de familia, con este cambio de familia. Hay menos presencia de papás y también hay más como hay un chip de sentirnos juzgados como papás. Entonces, para el seguimiento con un niño, sea desde lo profesional en terapia psicológica o terapia física, desde donde sea, hasta tenemos que cuidar cómo decimos las cosas a los padres para que no se sientan ofendidos. Me decía una mamá, es que tú todo quieres que tengamos culpa los papás. ¿Y la escuela qué? Híjole, somos corresponsables, pero la esencia de un ser humano viene de la familia, no de la escuela. En la escuela vas a aprender buenas prácticas y en la familia te formas en esas buenas prácticas. Pero también la escuela, bueno, yo así lo siento, ¿no? Sí lo voy a decir, pero Dilo. ya es que siempre he sido como yo no soy una escuela. muy renegado de las escuelas. No me va a quedar. Y también en la experiencia después de ser papá de Taro y en la exploración de cuando fui a una escuela, fui a otra, la cantidad de dinero que te cobran, etcétera, ¿no? La escuela, ahorita decías de la familia, pero también estas familias se conglomeran, ¿no? Es como la escuela se convierte en una bandera y es el alma mater del niño, ¿no? O sea, te venden eres parte de esta comunidad creativa de bla, 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 mientras te están tumbando todo el billete que pueden a todas horas, ¿no? Córtale ahí. No le cortes y que lo vean todas las escuelas. Yo sé que lo dice, es director de la rueda. No, o sea, lo digo porque es una gran responsabilidad, claro, o sea, supuesto. es mucho dinero y con todo respeto, no hay directores y directoras que, no voy a decir el nombre porque es una señora muy reconocida con una escuela que habla del verde y de repente es como, claro que hay una gran responsabilidad al igual que tú, ¿no? Entonces estas familias dicen, yo voy a pertenecer a la comunidad tal, ¿no? Que hasta se les llena la boca, ¿no? Y esa comunidad tal es la bandera en donde los niños promueven el estilo de vida social. O sea, estas escuelas te dicen en qué sector de la sociedad tú debes de integrarte, ¿no? Perdón, pero a mí se me hace una estupidez, ¿no? Deber ser. Cada quien, ese deber ser. Volvemos al deber ser. Y yo te lo he cuestionado mucho, ¿no? Y te lo he platicado mucho, que que también hay gente que odia eso, en el camino del autoconocimiento, ¿no? Del no deber ser, sino de conocer a tu ser. Salud, que nos han, o sea, nos prohibieron conocer nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, nuestro placer, nos han prohibido conocer nuestra agua, nuestro fuego, nuestra tierra, las esencias de la vida, nos encierran en cuartos de 4x4 donde está una persona en un pintarrón diciéndote cómo es la vida, en un libro que escribieron personas que dices, güey, ¿cómo crees en eso que escribió él? ¿Tú por qué no lo exploras? O sea, las escuelas, yo renegaba mucho, santo Dios. Mira, ya nos consintió Celtics para que no estén renegando, dice. Muchas gracias a Celtics por la pizza y por el patrocinio Celtics. A este capítulo. Ya se me olvidó. Pero ahí te va. Sí. Totalmente, bueno. Y me acabas de dar así. Bueno, yo voy a agarrar justo una dijeran pizza. Los chavos de hoy en el Cora. ¿Gustan? Porque una rebanadita, pásele. Adelante, les compartimos una. Yo no puedo comer porque o hablo o como. Porque esa es otra de mis revoluciones. O sea, tú lo acabas de decir, que he crecido hasta convertirme en una empresaria. Ahí viene la lucha. Y ahí viene la venta. ¿Por qué? Porque, pues, en mi filosofía de centro de formación, voy a tener 5, por poner un ejemplo, 5 niños. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque la venta del saber, del deber hacer, del pertenecer a un esto que acabas de decir, a un grupo social, de tu hijo viene a la escuela más prestigiada, donde todos vienen igualitos, con zapatos, con todo el respeto del mundo, yo también lo digo, pues es muy complicado competir en esta filosofía con la generalidad de las filosofías. Entonces, ha sido una revolución
a decir, me vendo y hacer lo mismo que les voy a ser muy honesta. En muchas ocasiones he hecho lo mismo que los demás, porque al ser empresa, y ha sido como he llorado, Jesús, he llorado al decir, yo no quiero ser esto. Yo estoy totalmente en desacuerdo en lo que acabas de decir. Un alumno aprende aquí sentado. Un alumno aprende estando en una charla con su papá en un parque. Un niño aprende donde lo pongas, que le des un ambiente de confianza, de respeto, de voz, de puedo preguntar y decir lo que yo quiera, sí, porque yo soy el adulto inteligente que te va a ir contextualizando. Un alumno no necesita que le dejes 10 multiplicaciones para decir que es el mejor en las multiplicaciones. ¿Cómo va a resolver una situación de vida que en algún momento diga, tenemos una pizza, te la voy a compartir, a ti te tocan tantas, pero es una situación de vida? Eso para los papás es escuela con una educación de bajo nivel. Si yo le digo al papá, acabamos de tener una actividad hermosa en una cafetería, en donde los niños fueron a practicar las matemáticas, fueron a investigar la cafetería. ¿Qué venden? ¿En cuánto lo venden? ¿Por qué la pizza cuesta 60 pesos? ¿Cuánto le ganas? ¿Qué tipo de ingredientes le pones? El café que lleva, ¿cómo se prepara? ¿Cuánto de café? ¿Cuánto de leche? ¿Cuánto? Y ahí están viendo un montón de conceptos matemáticos, pero para mucha gente eso es ir a perder el tiempo. ¿Cómo que mi hijo se fue a una cafetería a ver matemáticas? ¿De qué forma? Les cuesta mucho trabajo visualizar esa parte. ¿Por qué llevan los papás? ¿Por qué qué? ¿Por qué llevan los papás a sus hijos a la escuela? ¿Por qué llevan a sus hijos a la escuela? Para prepararlos para la vida, pero los están preparando desde, insisto, desde un concepto del deber ser. ¿Y te prepara para la vida una escuela? ¿Una escuela no te prepara? ¿Qué te prepara para la vida? La vida, el contexto, la familia, las experiencias que logres. Pero entonces es un complemento la escuela. Por supuesto, sí. O sea, ¿por qué te digo que yo no soy una escuela? Porque no somos una escuela, somos un centro de formación y desarrollo educativo, es decir, la dinámica principal, la estructura de personalidad se forma en la familia, con tus genes, con tu comunicación, con tus vivencias. Lo que formes no está bien ni está mal. Tienes que visualizar qué resultado te da y hasta dónde puedes ir reconstruyendo si decirte que él está mal o yo estoy mal. Cada uno tenemos nuestra propia psique, nuestros demonios, y que hemos venido luchando con ellos precisamente para resolver la vida. Si yo te la resuelvo a ti, te estoy tronando a futuro. ¿Y cómo ha sido tu relación con el sistema educativo aquí en Querétaro, con las otras escuelas, no sé si la SEP, o cómo ha aceptado todo esto que nos estás platicando, a los papás, la sociedad o las mismas, pues sí, la competencia, si quieres verlo así, sí, ¿no? De respeto, sin embargo, también es una visualización en donde ahí no aprenden, ahí van a jugar. Ahí nos han dicho hasta hippies, que somos hippies, que es una escuela de hippies. Es una escuela muy hippie. De hippies, porque ahí todo es como tan relajado. Y yo he dicho, ¿por qué la educación tiene que ser tensa? Observen a ver a la mayoría de los colaboradores cómo se la viven estresadísimos con su trabajo. Porque en México nos enseñaron que hay que producir, trabajar. Quien trabaja 10 horas, casi le aplaudimos. ¡Wow! Yo le aplaudo al que trabaja 6 horas, 5 horas y cumple con sus objetivos, la verdad. Por eso nunca me aplaudes, ¿verdad? No, y nunca me aplaudo a mí. Traemos una educación de trabajo rudo. Las nuevas generaciones no. En ese sentido son más inteligentes. ¿Y está bien o está mal? Está como a ti te dé el resultado y te sientas pleno. A mí me gusta trabajar mucho, no me quites el trabajar mucho en este momento, porque ya traigo el chip muy grande. La cuestión es qué tanto produces en lo que te gusta, qué tanto te vas encaminado a lo que amo, qué tanto me orientaron a hacer lo que amo, que lo hago tan bien que de ahí vivo. Y de ahí sigo produciendo para otros. No sé si me da a entender cosas. Por ejemplo, Jesús, tenemos un programa, este es nuevecito, que a mí me parece lo más hermoso que te puedas imaginar. Y tomando en cuenta lo que me decías que ya recorriste una y otra escuela.
Cuando un alumno se porta mal, ¿qué hacen en las escuelas comunes y corrientes? Lo castigan o lo expulsan. Lo castigan, lo suspenden y luego lo expulsan. En mi historia de Moby de los 20 años lo he hecho una sola vez. Una sola vez he dado de baja a un alumno y no me siento orgullosa. Me siento la peor directora ante esa situación. ¿En el móvil reprueban? No, ¿No? no, no. ¿Por qué no reprueban en ninguna escuela? Ya no reprueban, los niños no reprueban. ¿Y para qué los repruebas? No, estoy preguntando. ¿Por qué? No, sí reprueban. Sí, es sí, que todavía existe el tienes que repetir el año porque no completaste el puntaje. En mi historia como de papá escolar, no, a mi hijo nunca lo reprobaban y me decían en la escuela, no, es que no se puede reprobar porque según la SEP y no sé qué, no, que no debe de cambiar matrícula. Y tú me preguntas, ¿y por qué reprueba? Es que yo siento que si él pierde algo, o sea, es como perdiste el año, perdiste esto, ¿no? Pues va a tener como mayor conciencia, según en mi perspectiva de papá, no sé si con experiencia o no, al reprobar, pues él se va a dar cuenta que tiene que echarle ganas para llegar a esto, pero nunca lo podían reprobar por tema de matrícula o algo así. Eso es una realidad en las escuelas. Creo que antes sí no se podía, pero ya se puede reprobar. Hay muchos alumnos Entonces que está mal año. que reprueben. Yo no estoy de acuerdo. Desarróllalo mejor. Te vuelvo a retomo. O sea, ¿sí lo sigues pasando de año y así o cómo? Se puede pasar de año, se le puede dar una nivelación. El programa o que sea, te estoy digo, loco. No. No, o sea, digo, un papá que tenga como estas preguntas. Es que es algo punitivo. Yo te estoy hablando de hace 8 o 10 años de esta educación, no sé qué tanto ha cambiado eso. Que no pase de grado para que aprenda y que tenga que estudiar. Eso no le va a dar el que aprenda. Claro que no se lo va a dar. Hay niños que no nacieron para una escuela convencional. Pero déjame explicarte de ese programa, porque, sí, porque tiene que ver con el niño que expulsamos, que de verdad, lo digo de todo corazón, ya fue la última medida y fue por situaciones muy complicadas, pero aún así me arrepiento. Tenemos un programa de servicio comunitario. Descubrimos qué pasa cuando suspendes a un alumno. El papá está todo ocupado, se lo lleva a la casa a ver tele, o con la abuelita, o se lo llevan al trabajo a andar de un lado para otro. Dijimos, no funciona, desarróllalo. Todos los niños tienen la capacidad de aprender, pero a lo mejor él no se va a saber las 5 tablas y tú 25 y por eso lo reprobaron. Pero se sabe por lo menos 5, ¿por qué lo repruebas? Fortalece esas 5 para que logre las 9, no le hace que sea de aquí a 6º grado. Y son estas cápsulas que tienes, que me mostraste en la escuela. Sí, se llama Esferas del Desarrollo. Esferas del Desarrollo, bueno. Cápsulas me los imaginé así, todos encerrados, ¿no? En el móvil trabajan toda esta parte. Claro, uno de nuestros familiares está ahorita en un servicio comunitario y el servicio comunitario va desde que investigue lo que es el respeto, desde que vaya a ayudar a la señora del aseo y tienen horarios, tienen guías, es decir, ¿para qué te mando a tu casa? Desde trabajo colectivo, para que él aprenda, porque fue por una cuestión de falta de respeto, para que él aprenda sobre el respeto. Por eso digo, Moby no está pensado de un grado a otro, está pensado a la vida, al futuro. Lo que te voy a enseñar aquí no es para que pases grado, por Dios. Tienes en preescolar 3 años para fortalecer y en primaria 6 años para fortalecer. Y lo quieres reprobar, ya me enojé. Pero no estás enojada, es lo que te iba a decir, tranquila, unos tequilas, por favor, acá para la directora. Ahora sí, permítanme el tequila. Ya vi la revolución, la carrillera de... Me pongo intensa porque, ¿por qué transgredimos el valor humano de una persona? Que al final lo conviertes en enojo. El niño que suspendimos de Moby está enojado con Moby y tiene toda la razón, pero ahí te va. También tiene que ver con la familia y algo que aprendí, y eso se lo valoro a muchas escuelas, es yo no pretendo que vivas, o sea, que vengas a Moby por un estatus o porque aquí hay ciertas características. Si vienes a Moby es que como familia te vas a comprometer. Que te interesa la educación de tu hijo. Sí. Si te comprometes, te interesa, somos 2 agarrados. Yo tengo 5 personas así en el batallón para poder trabajar una situación conductual, una situación de trastorno, de discapacidad o de aprendizaje.
pero te necesito a ti, porque sola no puedo. Los tiempos escolares no me dan solo para desarrollar, formar y que aprendan, porque claro que nos gusta que aprendan. Si no estás como familia, no estoy tampoco yo para ti, porque es muy cansado, es muy desgastante. Solo tener tú la responsabilidad de esa formación. Exactamente. Ame, se nos está ya... ¡Ay, no! Sé que quieres Dice, sacar... córtale porque ya se intentó. Sí, no, ya, nos acaba de hablar el secretario de Educación Pública. ¿Qué onda con esa escuela? La van a cerrar. Ajá, siempre, o sea, hay muchos temas que hablar, ¿no? A mí me interesaba mucho mostrar la esencia de América, ¿no? O sea, el movimiento lo pueden buscar en las redes sociales, pueden echar una llamada, pueden ir a hacer el Movitour para que lo conozcan, pero sí, de repente, o sea, el imaginario dicen, órale, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver el cine, la televisión, la comunicación? Sí, esto claro. Es arte, o sea, el arte sana, ¿no? Y algo que yo no platiqué de América, que pues ella también tiene formación de actriz, le encanta el arte a través del cine y la actuación ha expresado mucho también de lo que siente, y yo creo que el movimiento es una escuela, yo así lo digo, ¿no? De artistas. Quien quiere desarrollarse en el mundo del arte y tener esa sensibilidad, solamente que el Movi no se vende así, ¿no? Pero yo creo que cualquier papá, esto que dices que los tachan de hippies y demás, que tenga una expansión de la conciencia, querer una educación diferente, el Movi es una escuela para eso, ¿no? Y alguien que se quiere comprometer con la educación de su hijo. Yo te agradezco el haberte dado el tiempo de estar aquí, de compartir. Pocas veces hablamos. Sí. Hablamos pues de los negocios, del trabajo, de los sueños, y es lindo pues echar para atrás y ver el camino que llevas, ¿no? Que a veces uno no reconoce a uno mismo, es como, pues sí, hoy estoy acá, tengo una escuela, soy empresaria. Creo que lo último que nosotros vemos es si somos empresarios o no, que tenemos una lucha y esa lucha es el sueño que tenemos de vida y de muerte, ¿no? Entonces, algo que quiera cerrar, pero pues sí, de decir de la educación de los papás, pero sobre todo a lo mejor a jóvenes, niños y niñas que te puedan ver y puedas dejarles un mensaje lindo, ¿no? Del deber ser, del adulto, del niño interior. ¿Qué le dirías a los niños, a los papás o a la educación? Mira, voy a ser breve, pero dos cosas importantes. Todo lo que estoy diciendo, afortunado o desafortunadamente, tiene siglos. Les recomiendo que vean la historia de María Montessori. Y mucho de lo que estoy diciendo es inspirado por ella. Y estoy hablando de decenas de años, de más de 100 años que estuvo ella revolucionando este diálogo de permítele a los niños que se les caiga el vaso sin que le tengas que regañar o dar una nalgada, que sea una experiencia de vida para él y un aprendizaje el que se les haya caído el vaso. Esto lo digo para los adultos, permítanles la voz a los niños, no se asusten, eviten asustarse por lo que vayan a decir, al contrario, escúchalos, conéctate y desde ahí oriéntalos. Y oído, yo hablé de la familia, pero hablo, en Movia somos una comunidad y esto también es trabajarlo con mi familia de docentes, porque la escuela es sumamente importante, no podemos deslindarla o, en nuestro caso, un centro de formación es necesario y lo tenemos que vincular con los padres de familia, no se pueden desarticular, estamos así, entonces denles la voz y más bien como adulto yo invitaría también a reflexionar en todos estos paradigmas que traemos aquí, que a veces nos permite esa conexión de que se alce la voz para poder orientar en lo sano, no en lo bueno o en lo malo, en lo sano. Y a los niños, pues hablen, pregunten, cuestionen, abran los ojitos y el corazón y traten de conectar con el adulto, aunque no se deje, y háganles ver que su voz es importante. Háganse escuchar, vean a los ojos, abracen a mamá, abracen a papá, expresen lo que sienten, expresen lo que quieren y también abran el oído, porque no siempre como niños o como adolescentes tenemos la razón, pero si abrimos el oído nos podemos conectar, tomar de la mano y lógicamente tener un vínculo más sano de escucha. La libertad es importante. Queremos niños responsables, pero no les damos la posibilidad de ser libres. Entonces nunca van a ser responsables. Si no hay libertad, no hay responsabilidad. Gracias. ¿Y a dónde va la educación? ¿Cuál es el futuro de la educación? A generar seres humanos críticos.
capaces de tomar decisiones y a producir de lo que aman, no de lo que deben tener, porque lo que amas te va a llevar al tener, eso es un hecho. Y cuando vas al tener y no lo amas, viene un adulto con mayor frustración. Dense una vueltecita a manejar en tráfico pesado y observen las reacciones de la gente que va manejando. Mucha frustración. Hoy en día yo veo mucho dolor y mucha frustración, pero nos cuesta un poquito hacer algo porque vivimos así y ya no puedo salir de ahí. Entonces, más bien vámonos aquí para que la educación, la formación y las nuevas generaciones, yo seguiré insistiendo con esta palabra, sean libres de decisión. Pues... Ay, perdón. No. Muchas gracias por el tiempo. Nos fuimos un poquito más. Les recomiendo, en verdad, dense el tiempo de conocer el movimiento. El Mobi en las redes sociales. El Mobi. Y pues no sé, no tengo nada más que decir. Creo que ya lo dijiste todo. Está muy interesante el tema. Creo que quienes quieren ser papás, quienes ya son papás o quienes piensan que ya sus hijos son muy grandes y ya está todo perdido, creo que no hay muchas formas de volver a conectar con el corazón de la familia, de los hijos y demás, ¿no? Entonces, gracias a todos, nos vemos en el siguiente Imaginario. Esta pizza está deliciosísima aquí en Celtics, creo que es de camarón o no recuerdo el nombre. Visítenlos, sí. No lo he probado, pero sí se ve rica y huele. ¿Pera y jamón serrano? Órale, está deliciosa. Yo no le vi la pera. Ni el jamón serrano, es de camarones con choque. Nos equivocamos de ingredientes. No, pero en verdad pruébenla, gracias al Celtics, que todo lo que nos ha puesto en la mesa está delicioso, y gracias también por las bebidas. Sigan Imaginario, comparten, nos vemos el siguiente capítulo. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Gracias. El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria, rodeada de árboles imaginarios, a la orilla de un río imaginario, que representan hechos imaginarios ocurridos en mundos imaginarios, y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario. Imaginario Podcast.